Bienvenidos, ¿qué tal? Una vez más aquí a Dutama. Hoy vamos a hablar un poco sobre la genealogía de la moral, Nietzsche y el origen del bien y del mal. En este video vamos a entrar en una de esas obras más incisivas del pensamiento de Friedrich Nietzsche, la genealogía de la moral. Aquí Nietzsche no pregunta qué es el bien o el mal, sino algo mucho más incómodo: ¿de dónde vienen? ¿Cómo surgen? La moral deja de ser un conjunto de verdades eternas y se convierte en un problema histórico, psicológico y sobre todo vital. No siempre llamamos bueno a lo que hoy consideramos como tal. Nietzsche muestra que en las culturas aristocráticas lo bueno significaba originalmente lo noble, lo poderoso, lo afirmativo de la vida, mientras que lo malo no era algo moralmente condenable, sino simplemente lo vulgar, lo bajo, lo común. Como señala Nietzsche, el pathos de esa distancia es lo que permite a los nobles definirse a sí mismos como buenos. Pero esta estructura sufre una inversión radical. Nietzsche la llama la rebelión de los esclavos en la moral. Aquellos que no pueden actuar, que no tienen la fuerza para afirmarse, desarrollan una estrategia distinta, reinterpretan los valores. Lo fuerte se convierte en malvado y lo débil en bueno. No es una creación libre, sino una reacción. Nietzsche lo formula con precisión: el resentimiento es creador de valores, pero su creación es reactiva, no afirmativa. El hombre del resentimiento no dice yo soy bueno, sino tú eres malo. Su identidad depende de negar al otro. Su moral nace de la impotencia, no de la plenitud. Por eso valores como la humildad, la obediencia o la compasión no surgen de una elección libre, sino de una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? La de justificar la propia debilidad como virtud. El siguiente paso en esta transformación es aún más profundo: la interiorización de la violencia. Nietzsche plantea una tesis radical: la conciencia moral no es algo divino, sino el resultado de una represión. Cuando el ser humano entra en la vida social, sus instintos, especialmente los agresivos, ya no pueden descargarse libremente hacia afuera. La violencia, la crueldad, la afirmación directa quedan contenidas. ¿Qué ocurre entonces? Esa fuerza no desaparece, se vuelve hacia adentro. Nietzsche lo describe como una imagen poderosa. El ser humano se convierte en el animal que se muerde a sí mismo. La mala conciencia es el resultado de este giro. La culpa no es una revelación moral, sino una forma de autoagresión. Así nace el alma, como espacio de conflicto interno. La conciencia ya no es la voz de Dios, sino el eco de una violencia reprimida. El ser humano aprende a sentirse culpable por lo que es, no por lo que hace, y esa culpa se convierte en un mecanismo de control. Pero aún queda una pregunta: ¿por qué el ser humano acepta esta estructura? ¿Por qué no la rechaza? Nietzsche responde con el concepto del ideal ascético. El ser humano no puede soportar el sufrimiento sin sentido, prefiere darle un significado aunque ese significado lo condene. Como escribe Nietzsche en La genealogía de la moral, el hombre prefiere querer la nada antes que no querer. El sacerdote ascético aparece entonces como figura clave. Él no elimina el sufrimiento, lo interpreta. Dice: sufres porque eres culpable, porque has pecado, porque decides redimirte. Y esa interpretación salva al ser humano del nihilismo absoluto, pero al precio de encadenarlo. El ideal ascético niega la vida sensible, el cuerpo, el deseo, convierte la renuncia en virtud. Es, en palabras de Nietzsche, una forma de voluntad de nada, una vida que se afirma negándose. La genealogía no es solo entonces un análisis histórico, es una intervención. Una vez que comprendemos que nuestros valores no son eternos, sino producto de procesos de resentimiento, represión e interpretación, ya no podemos sostenerlos ingenuamente. Aquí aparece la tarea central de Nietzsche: la transvaloración de todos los valores. No se trata de destruir por destruir, sino de evaluar el origen de los valores en términos de vida. La pregunta ya no es esto es bueno, sino esto afirma la vida o la debilita. Superar la moral de esclavos no significa volverse cruel o arbitrario, nada de eso. Significa recuperar la capacidad de afirmar la propia existencia sin necesidad de justificarla en un más allá. Significa pasar del tú debes al yo quiero. La verdadera nobleza en Nietzsche no es social, sino espiritual. Es la capacidad de crear valores desde la fuerza, no desde la reacción.
La genealogía de la moral destruye una de las ilusiones más profundas de nuestra cultura, la idea de que el bien y el mal son universales, eternos e independientes de la historia. Nietzsche muestra que la moral tiene un origen y que ese origen no es puro ni inocente. Pero esta destrucción no es el final, es el comienzo de una nueva responsabilidad. Si los valores no están dados, deben ser creados. Si no hay fundamento absoluto, la vida misma se convierte en el criterio. La pregunta que Nietzsche nos deja no es cómoda, no es qué es lo correcto, sino qué tipo de vida estamos afirmando con lo que llamamos correcto.